Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial en el cual uno de mis suscriptores me solicita, bueno, fueron dos realmente, me están solicitando que vuelva a subir un video el cual yo había realizado hace 3 años. Ahora me piden que vuelva y haga el video en cuanto al diseño de bases de datos, así que este es el video para ustedes y bienvenidos. Bueno, para comenzar nuevamente con este video, el cual ya les había dicho que me han solicitado que realice la primera parte de un video en el cual pues hice hace más o menos unos 3 años. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a tomar la misma temática de ese video en el cual vamos a hacer un foro estudiantil, ¿listo? En el cual se van a debatir temas. Pero entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta para poder realizar una base de datos, hacer el diseño de una base de datos, es lo siguiente, ¿listo? Entonces, hay que entender la problemática, hay que entender cómo funciona lo que actualmente ustedes van a modelar en una base de datos. Entonces, les voy a leer un documento que hice en el cual trato de una manera global de explicar cómo se realizaría un debate o cómo funciona un debate estudiantil, más o menos. Bueno, igual así todos los debates funcionan más o menos de la misma manera. Este es un documento en el cual yo explico cómo podría más o menos funcionar un foro estudiantil, que es donde hay unos docentes que dictan algunas asignaturas y en esas asignaturas hay unos temas, los cuales se le entregan a los estudiantes para que hagan consultas, ¿listo? Seguido de esto, pues entonces se abre el debate, que es donde el docente vuelve y da el tema y da una instrucción o una introducción sobre ese tema, y a partir de ahí cada estudiante empieza a aportar lo que haya leído, si es que leyó, y si no leyó pues va a aportar su idea o lo que piensa en cuanto al tema expuesto. Entonces, ¿qué es lo que se desea realizar? Se desea sistematizar un foro, ¿sí? De tal manera en que uno sí pueda evidenciar y uno sí pueda mirar qué dijo, quién lo dijo, cuándo lo dijo y sobre qué tema lo dijo. Esa es la idea de este pequeño problema, el cual está en este pequeño documento que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Entonces, cuando yo ya tengo ya la problemática, yo ya tengo más o menos qué es lo que yo quiero hacer, ahora sí empiezo con lo que es el modelado de mi base de datos. Pero antes de eso, listo, yo ya tengo aquí mi problema, hay que hacer algo adicional. Voy a cerrar este documento, le voy a decir que sí, que guarde los cambios y voy a abrir un segundo documento, el cual es el mismo, pero que ustedes van a poder ver que yo tengo unas palabras que están coloreadas, subrayadas, ¿listo? Ahora, ¿qué son esas palabras? Esas palabras es lo que se conoce como los sustantivos. ¿Qué es un sustantivo? Son unos nombres, los cuales van a ser mis posibles entidades. ¿Qué es una entidad de una base de datos? Una entidad de una base de datos es un objeto que se diferencia de otros objetos, ¿listo? Ahora, aquí en la parte de abajo yo hice un listado de las posibles entidades que yo voy a utilizar dentro de mi sistema. Ahora, ¿por qué digo posibles entidades? Porque van a haber algunas que hacen partes de otras o que simplemente no las voy yo a necesitar. ¿Listo? Entonces aquí están el listado de todo lo que yo seleccioné aquí arriba. ¿Listo? Entonces yo modelo en un archivo de Excel, coloco esos objetos o entidades que yo hice en el listado y empiezo a colocar información de ejemplo. ¿Listo? De aquí es donde yo empiezo a partir para hacer algo que se llama las normalizaciones de las bases de datos, las cuales son las que me dicen que yo debo evitar que en mi base de datos haya redundancia, es decir, repetición de información, ¿sí? Y que yo genere otro tipo de aspectos como las llaves primarias y llaves foráneas y ese tipo de partes que debe tener una base de datos. Entonces, vamos a mirar. ¿Qué voy a tener yo acá? Aquí tengo lo que había dicho antes, miren, asignaturas,
docentes, temas, estudiantes, grado, el cual pues no lo nombré en el anterior documento y el cual ahí ya hay un error. Yo sí debo comentar absolutamente todo lo que voy a tener en mi base de datos. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta, cometí ese error a propósito para mostrarles a ustedes de que todo lo que yo voy a modelar debe estar explícitamente en un documento en el cual yo voy a explicar o voy a modelar o voy a sí, redactar qué es lo que yo quiero hacer. Entonces tenemos foro, participante, cuadernillo, registro, minuta, acta y comentario y entidad. ¿Listo? Entonces aquí tenemos absolutamente todo lo que yo tenía en el archivo de Word, el cual yo les mostré. Voy a colocarlo acá. Digamos que aquí me haría falta entonces grados. Listo. Vamos a minimizar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a mirar? ¿Qué es lo que realmente me va a servir y qué es lo que realmente no me va a servir? Ahora, tenemos foro. ¿Cuál sería el foro? El foro en sí sería todo lo que nosotros vamos a realizar dentro de nuestra base de datos. ¿Listo? Ahora, ¿en qué se divide o qué es lo que tiene un foro? Un foro tiene temáticas de las cuales la gente o los participantes van a hablar. ¿Listo? Entonces, para mí, este campo sobra, ¿sí? Porque en sí todo lo que vamos a hacer dentro de nuestra base de datos es lo que va a componer el foro. Participantes. ¿Quiénes son los participantes? Los estudiantes y el docente. O sea que ya lo tengo, por lo cual esta entidad tampoco me va a servir. El cuadernillo. ¿Vamos a utilizar el cuadernillo en nuestra base de datos? No. Entonces tampoco nos sirve. Registro. ¿Qué es un registro? El registro ya es la información como tal que vamos a tener dentro de nuestra base de datos. Es decir, cada uno de estos ítems que estamos colocando acá serían los registros. Entonces, tampoco. Una minuta o un acta, tampoco lo vamos a tener acá. Porque, ¿qué es una minuta? Es donde uno registra qué es lo que se hace. ¿Y qué es un acta? Es lo mismo, que es donde uno registra qué es lo que se hace, sea en una reunión, o sea en un foro, o sea en lo que sea. Entonces, estos dos tampoco los vamos a tener. Ahora, ¿qué es una entidad? Una entidad es cada una de estas cosas que yo estoy colocando acá. O sea que ahí ya estamos empezando a reducir lo que es, bueno, reducir entre comillas lo que sería nuestra base de datos. Entonces aquí nos queda, o así nos quedaría nuestra tabla principal. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a mirar lo que son las formas normales. Las formas normales nos dice que yo debo mirar si en cada, o sea, qué de lo que yo tengo acá, qué de las entidades que yo tengo acá, me podrían generar repetición de datos. Eh, yo tengo que mirar en qué momento yo puedo permitir que se me repita y en qué momento yo podría permitir que no se me repitan los datos. Es decir, ahí empezamos a mirar lo que son los datos relevantes o los datos importantes en una base de datos. ¿Listo? Entonces, yo empiezo a mirar qué me genera repetición de datos. Vamos a mirar nuestro primer campo, número. Esto nunca nos va a generar en nuestra base de datos una repetición de datos. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que nos identifica los registros. ¿Listo? Asignatura. Si nos damos cuenta, en asignatura, por ejemplo, sistemas, lo tengo una, lo tengo dos, lo tengo 3, 4, 5, 6 veces. Es decir, que sí se me está generando aquí algo que es repetición de datos. Y eso es lo que yo tengo que empezar a mirar si lo evito o no lo evito. Porque hablo de que si lo evito o no lo evito. Sistemas, independientemente del caso, es una materia la cual es un dato relevante para nuestro foro, lo cual podríamos decir que no podemos permitir que se nos repita los datos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, vamos a poner el siguiente ejemplo, vamos a decir que hay otro profesor de sistemas. Entonces aquí coloquemos Sergio
López, que él también enseña sistemas y que él enseña lo que es la parte de la programación. Entonces, aunque la materia es dictada por un docente diferente, es decir, tenemos dos docentes para lo que es la parte de sistemas, sistema sigue siendo la misma. ¿Listo? Entonces la idea es que si yo encuentro algo que me genera repetición de datos, yo lo debo eliminar de mi tabla principal y colocarlo en una tabla aparte. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo quedaría lo que sería... vamos a ver cómo nos quedaría esto. Vamos a colocar aquí, entonces de forma separada vamos a colocar sistemas. ¿Listo? No, perdón, asignatura. Listo. Ok. ¿Qué más vamos a colocar nosotros acá? Voy a colocar un registro diferente. Vamos a colocar 11 y aquí vamos a colocar religión. Y como docente vamos a colocar a Luis Roldán. Y digamos, vamos a decir que él va a hablar en religión de la oración, por decirlo así. Digamos que hubo un estudiante, coloquemos aquí otra vez a Alison Arizmendi, que ella es de un curso llamado Noveno A, y ella pregunta cómo orar, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Ya les explico por qué estoy haciendo esto. Listo. Ahora, los docentes. Miremos esta entidad. Hasta este momento yo tenía los docentes repetidos. Si se dan cuenta, aquí estoy yo, David Reyes, aquí vuelvo a estar yo, aquí vuelvo a estar yo y aquí vuelvo a estar yo y estoy dictando la misma materia, o sea, aquí estoy generando repetición de datos en cuanto a la entidad o el objeto docente. ¿Listo? Ahí hay una repetición de datos y lo tenemos referente a la misma materia. Pero también tenemos el caso de que Luis Roldán también se nos repite y se nos repite dictando diferentes materias, dicta sociales y dicta religión. Y vuelvo y digo, ¿el docente podría ser un dato relevante? Sí, es un dato relevante porque él es el que dicta la materia. Entonces, este sería otro campo que nosotros podríamos decir o decimos que debemos eliminar de nuestra tabla para que se nos repitan o sea, para evitar que se nos repitan los datos. Entonces aquí vamos a colocar algo que se llama docentes. Listo. Los temas son relevantes o podrían ser relevantes en una base de datos, claro, porque el tema es el que me dice, por decirlo así, sobre qué es lo que van a hablar los estudiantes. Si nos damos cuenta, aquí tenemos repetición del tema de base de datos, tenemos repetición del tema programación, tenemos repetición de el tema los polinomios. Entonces, el tema debe estar una única vez. ¿Por qué? Porque yo no voy a repetir el tema. Tengo el tema una única vez y lo debo tener una única vez. ¿Qué es lo que me causa a mí que se me repita el tema? Los comentarios. Porque si yo voy a tener más de un comentario, ¿sí? Si yo voy a tener más de un comentario para un tema y si lo voy a tener todo dentro de una tabla, entonces obviamente el comentario, aunque sea diferente, digamos tengo dos comentarios de bases de datos, que es un modelo, que es el modelo entidad relación y que es una relación uno a uno. Son dos comentarios diferentes basados en la misma temática, la cual son bases de datos. Entonces, el comentario me causó la repetición de datos, ¿sí? Entonces, la repetición del tema, perdón. Entonces, lo que yo voy a hacer es coger el tema, colocar aquí y también lo dejo como una entidad aparte. ¿Listo? Ok, a ver, ¿qué más me podría a mí causar repetición de datos? Los estudiantes, obviamente. Yo no voy a tener en mi base de datos, digamos en este caso a Carlos Arevalo, el número de veces que él haga comentarios.
no sería óptimo para la realización de una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago exactamente lo mismo, voy a correr un poquito para acá y vamos a colocar aquí a los estudiantes. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a mirar qué más los cursos. Si ustedes se dan cuenta, aquí también se me van a repetir los cursos. Y el curso también es importante, es un dato relevante. ¿Por qué es un dato importante y relevante? Porque es el que me va a decir a qué grado pertenece el curso o qué cursos están, o qué estudiantes, perdón, están dentro de ese curso. ¿Listo? Entonces, yo sigo eliminando o colocando aparte lo que son aquellos campos que me pueden generar repetición de datos. Listo, ¿qué nos quedó? Nos quedaron los comentarios, que eso ya lo vamos a ir revisando. Listo, entonces vamos a mirar ahorita cómo nos quedaría entonces nuestras tablas, cómo vamos a reducir esto. O sea, lo que vamos a mirar a continuación es por qué yo saqué todo esto acá. ¿Listo? Voy a hacer aquí, voy a copiar un momentico esto. Lo voy a colocar acá, pero entonces digamos que esta va a ser una tabla para las asignaturas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría mi tabla de asignaturas? Entonces, aquí yo voy a tener sistemas, o sea, esto lo voy a quitar, lo que es esta parte, y vamos a empezar a mirar cómo nos va quedando. Entonces vamos a ir mejorando esto y este lo vamos a aumentar. Listo, vamos a ver cómo nos va quedando esto. Listo, entonces aquí volvemos a ver lo que son repeticiones de datos. Yo ya generé una tabla aparte en la cual voy a hablar solamente de las asignaturas, y sabemos que las asignaturas son dictadas o enseñadas por docentes. Listo, y que esas asignaturas tienen unos temas. Entonces, como ya habíamos dicho, aquí se nos repite lo que es el docente, y el docente nos hace repetir a nosotros lo que es a las materias. Entonces, listo, volvemos aquí aparte. Entonces yo voy a colocar lo que es entonces son los docentes. Vamos a colocarlo aquí, docentes, y aquí vamos a colocar los nombres. Entonces tenemos a David Reyes, aquí tenemos a John Tovar, aquí tenemos a Luis Roldán y tenemos a Sergio López. Listo, aquí ya tenemos datos, y aquí dice los docentes. Vamos a colocar esto así, y si nos damos cuenta, aquí yo ya no tengo repetición de datos. ¿Por qué? Porque tengo a cada docente una única vez en mi tabla. ¿Listo? Lo cual querría decir que yo ya podría aquí eliminar lo que son los docentes. Yo ya lo tengo ahí eliminado. ¿Listo? Pero entonces, si nos damos cuenta, seguimos teniendo repetición de datos en nuestra tabla de asignaturas. ¿Por qué? Por los temas. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí una tabla que la voy a llamar temas, y aquí es donde yo voy a tener el tema de bases de datos. Listo, voy a tener el tema de los polinomios, voy a tener el tema del comunismo, voy a tener el tema de programación de PHP, voy a tener mi tema de ecuaciones, y listo, aquí yo ya tengo mi tabla de temas ya terminada. Y si se dan cuenta,
no se me está repitiendo absolutamente nada. Entonces yo ya puedo eliminar esta parte que dice temas, y aquí yo ya puedo eliminar también todo aquello que me tiene una repetición de datos. Entonces miren ahora cómo quedó la tabla asignaturas, como tenemos la tabla docentes y como tenemos nuestra tabla de temas. ¿Por qué hice eso así? ¿Por qué lo hice así? Para que ustedes entiendan por qué fui eliminando cada uno, o bueno, sacando por aparte cada uno de estas entidades: la entidad asignatura, la entidad docente, la entidad tema, la entidad estudiante y la entidad grados. Y obviamente debo tener una nueva entidad, porque si se dan cuenta, yo fui eliminando cada uno de estos. O sea, sé que nos quedamos con una tabla solita que serían comentarios. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestro. Voy a dejarlo de la siguiente manera, así. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí, que está saliendo muy largo, entonces lo vamos a partir en dos partes. Entonces, gracias por haber llegado hasta acá. Si el video le gustó, una manito arriba, suscríbase para que YouTube le avise cada vez que yo suba un nuevo video, y nos veremos en la segunda parte de este video. Bye.